Hola, hoy les voy a mostrar cómo se hace una búsqueda de jurisprudencia o tesis aisladas en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo primero que vamos a hacer es abrir una ventana de navegador. Vamos a darle aquí Google Chrome, que es como que el más famoso. Después vamos a colocar aquí en la banda de direcciones la dirección scjn.gov.mx, ahí ya me apareció. Le vamos a dar Enter y nos va a dirigir a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la página de inicio, la página principal. Ahora, aquí en esta página principal nos vamos a dirigir hacia abajo y aquí en este espacio donde dice Sistemas de Búsqueda, le vamos a dar clic en Más. Después nos va a redirigir a otra página y en esta página nos van a aparecer tres columnas de opciones. Y en la opción de la columna de la izquierda, la segunda opción de la columna de la izquierda, de arriba hacia abajo, le vamos a dar en Semanario Judicial de la Federación. De aquí nos va a redirigir a otras cuatro opciones y nosotros vamos a seleccionar esta que dice Sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en el semanario desde 1917 a la fecha. Y aquí nos vamos a encontrar con la interfaz, digamos, el buscador de tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte y de todo el Poder Judicial de la Federación. Aquí vamos a encontrar tesis aisladas y jurisprudencias emitidas por los tribunales colegiados de circuito, por los plenos de circuito, por supuesto por las salas de la Corte y por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, ¿cómo se seleccionan los criterios de búsqueda? Esto es algo bien interesante. Miren, en esta parte de aquí nosotros tenemos la opción de insertar, por ejemplo, una palabra que puede ser nuestro tema de interés. Si nuestro tema de interés, por ejemplo, es los alimentos, nosotros la vamos a colocar aquí y podríamos darle buscar inmediatamente. Pero yo recomiendo mucho revisar los criterios de búsqueda, que son esta información que está aquí más abajo, antes de seleccionar la búsqueda, antes de ordenarle a la página que realice la búsqueda. ¿Por qué? Bueno, aquí nos aparece que podemos seleccionar el número de resultados que nos aparece en la página cuando seleccionamos buscar, cuando ordenamos la búsqueda. Esto quiere decir que cuando nosotros demos clic en buscar, en la página de los resultados nos van a aparecer de 20 en 20. Y pues esto puede cambiar, lo podemos reducir a 10, si solo queremos ver de 10 en 10 o de 50 en 50. Y también nos da la opción de ordenar la fecha de publicación. Podemos ordenarlo de la fecha más reciente a la más antigua, de la fecha más antigua a la más reciente, o de acuerdo con el número de registro digital. Ahora más adelante veremos de qué se trata esto del número de registro digital. También puede ser descendente o ascendente. Y nos da la opción también de ordenarlas de acuerdo con el título o de acuerdo con el rubro de la tesis o la jurisprudencia en orden alfabético. Esto es también algo que puede resultar muy, muy útil. Ahora, lo siguiente que también puedes seleccionar, miren, vamos a hacer un ensayo aquí. Vamos a realizar una primera búsqueda con los criterios predeterminados que tiene la página de la Suprema Corte, la página del Semanario Judicial. Vamos a seleccionar buscar y bueno, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. En la consulta, pues aquí está que consultamos alimentos y nos señala que la búsqueda se realizó por rubro, es decir, en el título de las tesis y jurisprudencias, en el texto de las tesis o jurisprudencias y que efectivamente se buscaron tesis aisladas y jurisprudencias en las que se encontrara la palabra alimentos en su rubro o en su texto. Y también nos
especifica cuál es la temporalidad en la que se realizó la búsqueda. Esta línea casi nadie la nota, pero es muy importante porque miren, como lo dijimos antes de iniciar las búsquedas, este sistema incluye todo lo publicado por la Suprema Corte desde 1917 hasta la fecha, hasta el año 2020. Y nosotros identificamos que había épocas, o bueno, se divide la jurisprudencia para uno de sus estudios, se divide en épocas. Nosotros tenemos aquí en este buscador desde la quinta época hasta la décima, que es la que está de este lado. Quinta aquí y décima de este lado, es una línea del tiempo. Y nos señala que hay una quinta época que inició en 1917 y que terminó por ahí más o menos de 1950. Se dio inicio a la sexta época, luego a la séptima, octava, novena, etcétera, etcétera. Los criterios para iniciar o concluir una época, bueno, pues son diversos. Aquí, para hablar de la novena y la décima época, que son las más recientes, pues lo que puedo decir es que en 1994 hubo una reforma a la Constitución en la que se redujo el número de ministros de la Corte. Pasaron de ser 21 ministros a solo 11, que es la configuración actual de la Suprema Corte. Y la décima época dio inicio en el año 2011, después de la publicación de la reforma al artículo primero constitucional, donde se sustituyó el concepto de garantías individuales por el de derechos humanos y bueno, pues automáticamente también al reconocimiento de los derechos fundamentales, que ha sido la reforma más importante del país en este siglo. Bueno, más adelante nos vamos a encontrar con que en las especificaciones de búsqueda nosotros habíamos dejado el criterio de que en la primera pantalla aparecieran 20 resultados, es decir, del 1 al 20. Otro de los detalles que podemos notar aquí en este punto de la página es que nos encontramos con una publicación que apenas fue emitida en el semanario el 13 de marzo del año 2020, es decir, esta es una tesis muy reciente. Recuerden que respetamos el criterio de búsqueda que organizaba las tesis desde la más reciente hasta la más antigua. Obviamente que al final de esta primera página, en el número 20, nos vamos a encontrar de las primeras 20 en los resultados, la más antigua. Y si nos vamos al final de la pantalla, de esta página, pues vamos a encontrarnos que aquí está el resultado 20 de la búsqueda. Y que este es el fin de la primera página. Bueno, y como lo dijimos aquí también al final de la página, notamos que en el registro 20, que es el último, nos encontramos con una tesis o una jurisprudencia que fue publicada en el mes de noviembre del 2019. La primera que encontramos en este listado de 20 era del 13 de marzo de 2020, es de este año. Pero la número 20 es del año pasado, es de noviembre. Entonces, aquí también confirmamos que se respeta el criterio de búsqueda y el criterio de organización de los resultados de esa búsqueda, que pone en primer lugar los resultados más recientes y hacia atrás los resultados más antiguos. Si nosotros le damos en el número 2 para que nos envíe a la página 2 de las búsquedas, pues nos va a arrojar el resultado 21 al 40. ¿Sí? Vamos a regresar a la página primera. Bueno, otro de los criterios que debemos observar aquí es que una búsqueda de la palabra alimentos en el rubro y el texto de todas las tesis aisladas de la novena y la décima época nos da un total de 1153 resultados. Es decir, hay 1153 tesis o jurisprudencias que incluyen en su rubro o en su texto la palabra alimentos. Pero vamos a ir afinando esta búsqueda. Si nosotros queremos seguir buscando la palabra alimentos, pero lo que queremos es modificar los criterios de la búsqueda, nos vamos a regresar o vamos a seleccionar aquí donde dice redefinir consulta. Seleccionamos redefinir consulta y lo que vamos a hacer es redefinir los criterios de la consulta. Vamos a dejar la palabra alimentos ahí. Ahora,
Vamos a suponer que lo único que nos interesa es conocer solo las tesis o las jurisprudencias que en su rubro integren la palabra alimentos. Entonces, y que además solo queremos ver el rubro o las tesis y las jurisprudencias que en su rubro tienen la palabra alimentos, que fueron emitidas durante la 10ª época, es decir, a partir del año 2011 a la fecha. Y seleccionamos en buscar. Esto reduce muchísimo los resultados. Ahora la consulta es sobre la palabra alimentos, pero solo en el rubro de tesis aisladas y jurisprudencias de la 10ª época, es decir, solo del año 2011 a la fecha. Y nos encontramos con que son escasos, bueno, no tan escasos, 215 elementos. Pero vamos a ir un poco más allá en la afinación de nuestra búsqueda y ahora vamos a pedirle al buscador que solo nos arroje los resultados de aquellos criterios que ya son jurisprudencias, es decir, que ya son de observancia obligatoria para los tribunales. Bueno, entonces aquí ya no vamos a tener 215 resultados, solo tenemos 29 resultados. Ahora, vamos a abrir el tema, vamos a abrir una de estas jurisprudencias, que aquí solo hay jurisprudencias, para darle pie al siguiente tema, que lo vamos a ver en otro de los videos, pero que quiero que quede claro desde este momento. Primero vamos a abrir otra vez el resultado y aquí tenemos los datos de identificación de nuestra jurisprudencia. Esto nos dice que hay un órgano emisor de esta jurisprudencia, y en este caso es la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dice que esta jurisprudencia fue publicada el viernes 6 de marzo de 2020 a las 10 horas, que es una jurisprudencia de la 10ª época, como lo establecimos en nuestros criterios de búsqueda, y que es una jurisprudencia solo de la materia civil y que es producto de una contradicción de tesis. Ahora, otro de los datos importantes es cómo se puede generar la jurisprudencia. Esto lo vamos a analizar en otro video, pero lo que quiero que aquí tomen en cuenta es que hay un número de registro. Fíjense cómo este número 2.021.720, me voy a regresar, es el mismo número que aparece en la parte superior al inicio de del resultado de la búsqueda. El número 2.021.720 es el número del registro de esta jurisprudencia. Ahora, ya practicamos cómo buscar una palabra o un tema en tesis y jurisprudencias aisladas, cómo ir afinando la búsqueda de esa palabra solo en el rubro de las tesis y jurisprudencias y después solo en el rubro de las jurisprudencias y de las jurisprudencias emitidas durante la 10ª época. Vamos a ingresar ahora un nuevo criterio de búsqueda, pero no va a ser por el tema. Hace un momento anotamos el número del registro de la jurisprudencia que consultamos y nos dimos cuenta que era la jurisprudencia identificada con el número 2.021.720. Lo que va a suceder es que este número 2.021.720 lo va a buscar en el rubro o en el texto de las tesis aisladas y las jurisprudencias de la 10ª y la 9ª época. Vamos a dejar aquí los criterios de búsqueda como los encontramos. Seleccionamos buscar y aquí nos va a aparecer la jurisprudencia que anotamos de acuerdo con el rubro. Pero, ¿qué sucede? Nosotros ya sabemos que esta es una jurisprudencia que es de la 10ª época y que
pertenece a esa temporalidad y a ese tipo de criterio. Si nosotros buscamos este número de registro en tesis aisladas, lo que va a arrojar el buscador es un resultado negativo. Nos va a decir, la búsqueda no obtuvo ningún resultado. Y pues resulta obvio porque ese es el número de registro de una tesis jurisprudencial. Si nosotros cambiamos el criterio de búsqueda a una tesis jurisprudencial, entonces sí nos va a aparecer el mismo resultado con la tesis, con la jurisprudencia civil que estábamos buscando. Bueno, y pues otra forma de realizar tus búsquedas a través de este sistema en el Semanario Judicial de la Federación es escribiendo algún artículo de alguna ley o algún código y pues refinando los criterios de la búsqueda. Ahora, también es posible que como el sistema solo busca coincidencias de los números en conjunto con las palabras que tú agregas, pues es posible que si tú buscas el código, el artículo 250 del Código Civil de Veracruz, pues te puede arrojar resultados de búsqueda en los que tienes al artículo 250, pero el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, y que por alguna razón en el rubro la palabra civil también aparezca, que es algo que sucede muy comúnmente. Pero también sirve como un criterio de búsqueda, no por tema, no por número de registro, sino por número de artículo del código, ley o la constitución que te interesa. Espero que te haya servido este video y que le des like y que le des suscribir a este canal. Que estés muy bien.